Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy voy a trabajar sobre la mesa en lugar de el caballete. Voy a utilizar un lienzo de 40 por 50, le he dado una imprimación de blanco previamente al agua y nos vamos a poner a lo que es pintar un poquito así más rápido y alegrar un poquito todo. Antes de nada, daros las gracias por estar ahí, por estar al otro lado, por los que os estáis interesando en los cursos, en las clases. Gracias a todos, ¿de acuerdo? Muy bien, me voy a poner enseguida y gracias por los comentarios y el apoyo que dais al canal, eso que no se me olvide. Me pongo a poner color, voy a empezar. Bueno, vamos situando los colores. Estamos con el negro, un poquito de verde inglés, un verde vejiga, un verde más chillón, y un poco de azul claro. Entonces voy a hacer una diagonal, pero no de esquina a esquina. Me voy a poner un poquito más abajo de la esquina de arriba y trazando una Z, pues así como zetas, como si fuera un rayo. No dejamos que seque la pintura y vamos dando a ambos lados del negro el verde inglés y luego el verde claro. Es importante no dejar que se seque la pintura. Entonces seamos así un poquito más generosos y trabajamos un poquito más rápido. Damos un poco del azul claro a un lado y ahora en el contrario, así vamos equilibrando. Bien. Ahora lo que voy a utilizar es una brocha mucho más ancha y voy a empezar del centro de este rayo hacia arriba y hacia abajo. Y vamos haciendo que por un lado, veis, se vayan mezclando los colores. Por eso era importante no dejar que se secara. Ahora hacia arriba y continuamos. Y hacia abajo. Bien. Antes de pintar aquí encima, que está húmedo, sí puedo trazarme un poco por dónde van a ir flores, por dónde van a ir las hojas. Si doy blanco realmente se va a manchar, es importante dejar que seque, pero lo que voy a hacer es con un poquito de naranja claro, un amarillo huevo, es equilibrar, es el complementario del azul claro, pues le damos un poco de toque y así el equilibrio óptico lo tenemos conseguido. Lo mismo, vamos hacia abajo. Y eso se puede hacer porque está todavía húmedo. Si yo ahora pongo el blanco, que me lo estoy poniendo aquí, pero se me va a mezclar con todo esto. Entonces lo mejor que puedo hacer ahora es pues situarme por donde van a ir las hojas, y al tener el centro, esta zona más oscura, va a hacer que todo lo que pinte claro encima me resalte mucho más. Como está húmedo, pues con esta brocha, que es un número 24, voy a dar una doble carga en la que voy a ir pues marcando más o menos por dónde van a ir hojas. Luego irá encima a flores, con lo cual realmente ahora no me importa que se mezcle, veis, con un poquito del fondo. Se trata de ir, pues eso, hacer lo que es un ramillete, ir trazando hojas. Ahora mismo se mezcla mucho, pero bueno, no es importante. Vamos ubicando y haciendo pues eso, lo que es zona de trabajo. Por un lado, pues ya también marcamos con el contorno otro tipo de pincelada, pues que nos den unas ramitas a ambos lados y con el canto del pincel. Bien, vamos a hacer unas cuantas más.
Eso es. Y vamos marcando. Es muy importante que esté completamente seco para que empecemos a dar el color. En primer lugar, pues voy a dar el blanco con una punta pequeñita de magenta y vamos a ir situando pues por donde van a ir flores. Vamos a hacerlas con mucho movimiento, muy revueltas, con hojas muy apelmazadas, pero con movimiento. La vida es movimiento, así que bueno, pues así nos incorporamos a ella, para poquito. Ahora mismo pues se trata más o menos de ir ubicando, ya luego se puede definir mejor o peor. Seguimos con la doble carga y vamos ubicando por distintas zonas de lo que es este ramillete. Y veis, haciendo el movimiento hacia abajo, deslizamos, paramos, cambiamos el sentido de la pincelada y continuamos. Arriba, abajo, vamos cerrando. El blanco ya está un poco mal, pero bueno, vamos a ir trazando. Hacemos una que, bueno, al menos no todas estén mirando a cámara. Ya me conocéis, siempre pongo algo que vaya de lado, de perfil, para tener también distintas, por un lado es más realista y por otro lado pues tenemos distintas perspectivas del tipo de flor. Vamos a hacer aquí abajo más. Y otra de medio lado también por aquí. Vamos a ir viendo que tenemos pues 5 que sean impares. Así nos trae buena suerte. Vamos a terminar aquí. Un poquito. Vamos a hacer también esta que ya estaba seca, pues le hacemos estas vueltas. Y vamos introduciendo pues eso, más capullos. Y poquito a poco vamos engrosando el conjunto de lo que es, bueno, está más que un ramillo, un ramillete es una guirnalda. Pero bueno, ahora vamos incorporando lo que es el blanco con el amarillo huevo, es un naranja muy claro y lo mismo. En húmedo pues el blanco pierde fuerza, luego ya podemos ir dando más, vamos marcando. Y ubicando en distintas zonas de la guirnalda. Vamos a ir cerrando, que ya casi no queda blanco, ahí de dar la vuelta. Aquí. Hay que poner un poquito más de blanco. Bien.
y distintos capullos de ambos colores. Bien, es un cuadro sencillo, es rápido, porque ha durado exactamente lo que dura el vídeo, no es no es resumen, ni está a velocidad rápida, ni nada. O sea, es para que veáis que realmente en casi 17 minutos tenéis un cuadro terminado. Bien, con el lateral del pincel plano, de este es el número 24, pues vamos ya realzando alguna que otra hoja y también pues casando ya los que son los capullos con sus sépalos y uniéndolos a la guirnalda. Vamos ahí uniendo. Este es con el verde ya más chillón, vamos metiendo otro tipo de hoja también para que enriquezca más todo el colorido. Ya sabéis que cuanto más diversidad mejor. Bien, son toques. Aquí ya con un pincel más pequeño, un pincel plano, pues vamos rematando lo que son los centros. Ya no usamos el grande, el del número 24, sino pues eso utilizamos un 10. Y nos permite hacer más, pues eso, el interior más pequeñito, que se ve menos. Ahí, y vamos con la misma técnica del movimiento y dando vuelta. Ahora lo mismo, pero con amarillo y blanco. Se trata de, pues eso, ir ya terminando, porque prácticamente está terminado. Le vamos a dar unos toques más de vida, de alegría, pero realmente está prácticamente terminado. Lo estoy trabajando en horizontal precisamente por lo que voy a hacer ahora, con un poquito de agua, y lo que me queda de magenta la diluyo y con el cepillo de dientes. Lo tengo solo para pintura, para no vayáis a pensar que se utiliza también para los dientes. Pero ahora lo que dejo es caer, lo que veis son salpicaduras en forma de gota. Si yo trabajara en vertical, estas salpicaduras, al tener más cantidad de agua, pues caerían como chorrones, como gotas, y eso pues no es el momento. Parecen más como lágrimas, ¿no? Si son de alegría, pues mira, bienvenida sea. Pero ya llevamos un año que más vale que sean gotas de felicidad que de otra cosa. Ahora hago lo mismo, exactamente lo mismo, con tonos que he utilizado, pues con el amarillo con agua, el cepillo de dientes y lo mismo. Situamos, nos da igual que caiga encima de las flores, al contrario, eso es lo integra más. Si sale y salpica también fuera, por eso tened cuidado. Pero veis que colorido, que si lo pongo en vertical se cae, con lo cual no me quedarían las gotas, me quedarían lo que son lágrimas. Si no, no quiero yo eso. Bien, un poquito más por aquí arriba. Y ahora con este, pero lo voy a enjuagar y le voy a dar también con un toque del verde más chillón, para que no me quede en la diagonal en blanco tan blanca. Vamos a equilibrar un poquito, y este que es muy llamativo, muy alegre, pues lo mismo, pues con agua, y le damos 4 toques, dejamos secar y ya está. Si es que veis que es realmente sencillo.
No lo muestro para que quede gotas, las gotas, tal cual, con el efecto, bueno, de la técnica del cepillo de dientes, que es diluyendo la pintura y haciendo que salpique. Si queremos que nos queden líneas cayendo hacia abajo, pues es cuestión de ponerlo en vertical y dejar que fueran como lágrimas. Pero como no quiero lágrimas, que lo que quiero es alegría, pues por eso lo dejo aquí secando. ¿De acuerdo? Y nada más, yo espero que os haya gustado. En cuanto esté seco, se pone en vertical. Lo voy a poner encima de un radiador así y se va a secar enseguida. Y para que veáis cómo sencillamente nos podemos alegrar usando la cromoterapia, lo que son los colores, ¿de acuerdo? Espero veros en el próximo vídeo, espero que os haya gustado, que os hayáis divertido conmigo y si os ha gustado, ya sabéis, le dais el dedo arriba y así yo me entero, me pongo muy contenta, ¿vale? Venga, hasta el próximo vídeo.